Amén, gloria a Dios. Bienvenidos hermanos, cada uno de ustedes esta mañana. Aquellos que nos están viendo en línea también les damos una cordial bienvenida esta mañana en el nombre del Señor. Es bueno que nosotros cuando adoremos al Señor lo hagamos, dice la Biblia, de todo corazón, porque la presencia del Señor viene a estar con nosotros. El Espíritu Santo viene a ministrarnos. Si se trajo su Biblia esta mañana, vamos a entrar a la palabra de Dios y quiero que busque el libro de Mateo, el capítulo 19 del libro de San Mateo. Aleluya. Sabe que vivimos nosotros en una cultura donde los sentimientos se han entronizado como lo más importante de todo, al costo de la razón o aún a veces hasta de los hechos. Y se nos ha dicho que lo más importante de todo es cómo te sientes, cómo uno se siente, y los sentimientos son importantes. De hecho, son un don que Dios nos ha dado como humanos para poder sentir, pero los sentimientos no son el barómetro para la verdad. Todos sabemos que el sentimiento es importante, pero no nos podemos guiar por nuestros sentimientos en algunas ocasiones, porque a veces nuestros sentimientos a veces nos engañan. Y uno puede sentir que algo está correcto o justo y no serlo. Alguien puede sentir que algo está mal y no serlo. Y por eso decimos que los sentimientos que la cultura a veces ha elevado a un nivel donde casi suplanta la verdad, es algo que nosotros tenemos que cuidarnos como creyentes, de no dejar que los sentimientos se entronen como si fuera lo más importante. Pedimos que el Señor nos dé sabiduría. Me acuerdo que yo, criando a mis hijos, cuando yo le daba algo a uno de mis hijos, el otro hijo se me quedaba viendo como esperando. ¿Y yo? Y quizá era un tiempo especial, por ejemplo, cuando cumplían años o algo así, o cuando simplemente llevaba a uno de ellos conmigo y le compraba algo quizá en el caminar, y llegaba a la casa. Ustedes saben cómo son los niños, apantallando, ¿verdad? Mira lo que traigo. Y el otro niño como que, o sea, no hay justicia en esta familia, o sea, esto es injusto, ¿no? Y sus sentimientos le decía que algo no estaba bien, que por alguna razón, ¿verdad?, ellos se estaban perdiendo de algo que ellos sentían que no debían de haberse perdido, y luego llegaban a la conclusión, ¿verdad?, que la vida no es justa. Y todos hemos pasado quizá ese tipo de sentimientos. Quizá usted se ha sentido así en alguna ocasión. Yo sé que todos nosotros en el camino hacia la madurez, en algún tiempo pasamos por esto, o quizá aún lo estamos pasando. Esta mañana yo quiero leer una parábola de Jesús que mucha gente, no solamente la gente cristiana, sino la gente aún no cristiana, ¿verdad?, cuando la leen, mucha gente tropieza sobre esta enseñanza de esta parábola. Y es una de las parábolas, una de las verdades más importantes que Jesús enseñó en su ministerio. Así que vamos al capítulo 19 del libro de Mateo. Si quiere darle un poquito de trasfondo para que entendamos esta parábola y la ocasión en la cual el Señor la dio. La Biblia ahí en el capítulo 19 del libro de Mateo nos habla de un hombre que vino a Jesús, ¿verdad? Un hombre joven, rico, que vino a Jesús haciendo la pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna, buen maestro? El Señor le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, ese es Dios. Y dijo: pero si quieres ser perfecto, le dijo el Señor, guarda los mandamientos. Y él dijo: ¿Cuáles? Y el Señor le dio los mandamientos de la ley, ¿verdad? No hurtarás, no matarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces este joven le dice: todo eso he guardado yo desde mi juventud. ¿Qué me falta? Y el Señor le dijo: bueno, si quieres ser perfecto, anda y vende todos tus bienes, da a los pobres y ven y sígueme. Y el Señor lo insta a que venga, y dice la Biblia que él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y claro, no pudo hacer lo que Jesús le pedía.
Y luego aquí en el capítulo 19, empezando en el verso 28, Jesús dijo, de cierto os digo que, antes de eso les dijo que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil pasar un camello, dijo, por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los discípulos, dice en el verso 25, cuando oyeron eso se asombraron de gran manera. Fíjese, porque ellos estaban pensando, bueno, si uno es rico, uno tiene posibilidades, ¿verdad? Posesiones, pues es que Dios lo está bendiciendo. Y si Dios lo está bendiciendo, es obvio que va a entrar al cielo. Y el Señor les dijo, es muy difícil que una persona, ¿por qué? Porque confía en sus riquezas, pone como este joven rico a sus riquezas como su Dios. No pudo deshacerse de ello cuando el Señor le pidió que lo hiciera. Pero el Señor le dice en el verso 28, les dice, de cierto os digo, ahora hablando con sus discípulos, les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de su gloria, en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, les está dando una promesa, pero ustedes que me siguen, ellos acaban de oír eso que los sorprendió en gran manera. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Y les dice, ustedes que me siguen, ustedes que son mis seguidores, cuando yo regrese, está hablando de la venida del Señor ahí, cuando yo regrese, dice, ustedes se sentarán para juzgar a las 12 tribus de Israel, o sea, a los 12 apóstoles. Y también sigue diciendo, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Así que les da una promesa. Sí se desanimaron cuando le dijo, un rico así no puede entrar al reino de los cielos. Y aunque no lo entendían, todos se sorprendieron. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Le dijo, ustedes que me siguen, y les da una promesa muy prometedora, una promesa que ellos pueden esperar. Porque les dice a ellos, vosotros que me habéis seguido, se sentarán sobre 12 tronos. O sea, esa es una promesa enfática. Ustedes se van a sentar ahí. Y también dice, cualquiera que haya dejado, no importa que haya dejado por mí, por mi causa, por mi nombre, sea hermanos, hermanas, casas, padre, madre, mujer, hijos, tierra, no importa, lo que van a recibir mucho más. Y eso es lo que quiere decir ahí, 100 veces más. O sea, de lo que ustedes dejaron por mí, no se imaginan lo que van a recibir. Y les está dando, animando con esa promesa. Dice también, y heredarán la vida eterna. Y luego dice el verso 30. Así que les da una promesa, pero también les da un principio del reino. En el verso 30 dice, pero, todos digan pero. No sabe cuando alguien le dice todas las noticias, le dice, pero, ya sabe que, hay una condición. Algo viene aquí que quizá me va a cambiar. No, el Señor no estaba cambiando la promesa, les estaba dando ahora un principio sobre el cual Él va a enseñarles en el capítulo 20 de Mateo. Pero, dice, muchos primeros serán postreros o últimos, y los últimos serán primeros. Es lo que la palabra postrero quiere decir. Así que muchos primeros serán ¿qué? Postreros. Y los postreros serán primeros. Sigue diciendo en el capítulo 20. O sea, ¿por qué es que muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros? Mire la primera palabra del verso 20, del capítulo 20. ¿Por qué? O sea, esta es la explicación. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, ¿sí? Que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros. Ahora, si usted escribe en su Biblia, subraye esa frase, porque es importante para entender la parábola. Habiendo convenido con los obreros. O sea que hubo un ¿qué? Un trato. Se entendieron, iban a ir a trabajar y había un contrato o un trato que había hecho el propietario con los obreros. Y les dice, en un denario al día. El denario en ese tiempo era lo que se le pagaba a un jornalero, un trabajador, por todo el día de trabajo. Era la costumbre de el costo que el propietario, ¿verdad?, incurría al contratar un obrero.
De 1 denario al día los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera del día, la hora tercera del día era las 9 de la mañana. Estamos considerando el tiempo, la manera en que los judíos llevaban el tiempo. Había 12 horas, dijo Jesús, en el día, 12 horas en la noche. Así que la tercera hora aquí serían las 9 de la mañana. Quizá dice, pastor, pero ¿por qué es eso? Porque acuérdense ustedes que cuando Dios creó el mundo, Dios no creó el día primero, sino la noche. Dice la Biblia, y la noche y el día fueron, ¿qué? El día primero. La noche y el día fueron el primero. Entonces, para el judío, ¿verdad? El día empieza, el siguiente día empieza en la noche, que es la noche para nosotros. Por eso el sábado para los judíos empieza el viernes en la noche. ¿Ve? Entonces aquí vemos que la hora tercera sería las 9 de la mañana. Y vino y dice, y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de la hora sexta. La hora sexta es que a mediodía. Y a la hora novena, las 3 de la tarde, y hizo lo mismo. O sea que ya salió 1, 2, 3 veces, ¿verdad? 4 veces, y hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados. Y le dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde ¿quién? Los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Ahora la hora 11 quiere decir que a las 11, ¿verdad? O sea, para nosotros sería las 5 de la tarde, los ocupó para que trabajaran el día. Y el día terminaba a las 6 de la tarde. ¿Sí? Entonces ellos iban a trabajar ¿cuánto? 1 hora. Y se les iba a pagar todo el día. ¿Sí? Entonces vinieron con los que habían ocupado, ¿verdad? Al último, y a ellos les pagaron primero. Y al venir también los primeros, o sea, los que habían empezado al principio del día, bien de mañanita, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Ahora, acuérdense que le dije aquí en el versículo 2 que habían convenido con el propietario trabajar por 1 denario. Todo el día, ellos los ocuparon desde el principio. Pero aquí ellos pensaron, dice la Biblia, que recibirían más porque ellos recibieron cada uno, pero ellos también recibieron 1 denario, verso 11. Y al recibirlo, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Murmuraron. Ahora, ellos se sintieron, pensaron, pero sintieron que porque habían trabajado todo el día, se merecían ¿qué? Más. Pero por eso dije, a veces nosotros sentimos algo y pensamos que es justo, pero no es, o que es la verdad, pero no es. Porque ellos contrataron trabajar todo el día por 1 denario. Así que eso era el convenio, el contrato. Pero cuando ellos lo recibieron, murmuraron contra el padre de familia, o sea, contra el hacendado o el propietario, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Ahora, yo creo que nosotros como humanos quizás nos hubiéramos sentido igual, si somos honestos. ¿Ve? Aquí percibimos nosotros una injusticia, aunque no hay, porque la parábola no es de a quién trataron mal, porque si usted lee la parábola, como la vamos a leer aquí nosotros, se va a dar cuenta que el hacendado, o sea, el padre de familia, el propietario, no trató a nadie mal. Pero ellos percibieron, ellos se sintieron como que habían sido, ¿verdad? Como que les habían quitado algo que ellos merecían.
Y dice, nosotros hemos soportado la carga y el calor del día. Y quizá tú también y yo también en ese mismo cuadro quizá nos hubiéramos sentido igual. Pero aquí el Señor está enseñando un principio del reino. Acuérdense que le dije que terminó el capítulo 19 con el Señor diciendo, ustedes van a recibir, que me han seguido, van a estar sobre tronos, van a ser jueces de Israel. Ustedes que todo el que ha dejado, no importa cuánto haya dejado, va a recibir mucho más. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y luego enseña esta parábola. Y seguimos adelante en el verso 13. Y él le respondió, el propietario respondió, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ahora, Jesús aquí no está enseñando principios de relaciones laborales, porque cuando tú trabajas en tu trabajo, y esto no es un consejo para aquellos que tienen empleados y decirles, ¿verdad?, no pagarles lo que es justo. Y aunque en ese tiempo Él les pagó lo que era justo, ese era el día de trabajo, era un denario, sino que aquí nos está enseñando cómo opera el reino de los cielos. Y esto como creyentes nosotros tenemos que entenderlo, porque si no lo entendemos, nos afecta en nuestro caminar con Dios. Hay muchos creyentes que a veces se quejan contra Dios y se enojan contra Dios, y es algo quizá normal para el ser humano, porque aún los profetas de Dios en el Antiguo Testamento, algunos de ellos se quejaban en contra del Señor, porque percibían que el Señor de alguna manera u otra los estaba tratando quizá mal o injustamente, como Jeremías, Job, a esos hombres. Pero el Señor dice, note el verso 1 del capítulo 20, porque el reino de los cielos es semejante, y luego nos va a dar la idea del reino de Dios. Está hablando del reino de Dios. Está hablando de los principios de cómo opera el reino de los cielos, no como las relaciones laborales que nosotros vivimos aquí sobre la tierra. Así que esta es una parábola de los obreros, del propietario y cómo él trata a sus obreros. Y vemos aquí que él trata, son tratados más bien así los obreros diferentes. Y algunos quedan sintiendo como que les han robado algo. Los que trabajaron todo el día están molestos, están murmurando, están, ¿verdad?, pensando, sintiendo ¿cómo diré? Como que algo es injusto. Pero aquí nosotros vemos en esta parábola, y quizá usted al leerla, usted se identifica con alguno de estos obreros. Pero cuando usted lo lee, no siente como quizá que algo hubo mal aquí. Y quizá nosotros como humanos nos identificamos en nuestro caminar, en nuestra relación con Dios, como aquellos que trabajaron todo el día. Aquellos obreros que, ¿verdad?, llevaron el calor del día. Pero la ironía de esta historia es que a nadie se le robó nada. A nadie se le dio menos de lo que merecía. Y Jesús como maestro, ¿verdad?, excelente, en esta parábola, Él expone, Él saca a luz nuestra hipocresía y nuestra manera de tener dos diferentes estándares, uno para otros y uno para mí. Yo no sé si usted en algún tiempo se ha encontrado en el tráfico quizá en una ciudad grande, aunque a veces aquí sucede, en rumbo a McAllen, ¿verdad?,
donde hay el tráfico tan pesado que uno tiene que ir despacio detrás de alguien. Y no falla que en algún tiempo, cuando nosotros vamos deprisa y tenemos que detenernos en el tráfico, y vamos en el tráfico y luego vemos que una persona, un pagano, ¿verdad? Dijimos, no es cristiano ese hermano, esa persona que va ahí, se nos pasa y se nos mete por delante y luego lo vemos que va y luego se va y se mete, o va por el lado de la carretera, ¿verdad? A gran velocidad porque quiere pasar a todos los carros. Yo sé que usted no hace eso, pero usted está orando por ellos mientras van en el tráfico, pero hermanos en otras iglesias sí los hacen, gloria al Señor, ¿verdad? Y nos sentimos nosotros como que, ¿qué le pasa a ese? O sea, estamos esperando nosotros aquí en línea y luego este fulano ahí va, ¿verdad? Metiéndose delante de todos y como que nosotros, ¿qué hacemos? No hay un policía por aquí. Vamos buscando a ver si hay un policía, a ver que lo paren, porque ¿qué anda haciendo eso? Pero cuando nosotros vamos deprisa y tenemos prisa y hacemos lo mismo, ¿verdad? Este estándar de justicia se desaparece. Y me convierto en una persona, ¿verdad?, de misericordia y gracia, porque ahora yo lo estoy haciendo. Porque ahora, es que ellos no saben, yo traigo prisa. Es que ellos no saben que yo tengo que llegar, yo tengo, ¿verdad?, una cita con el doctor, el médico, tengo que llegar. Y entonces tenemos todas las excusas que podemos hacer, ¿verdad?, y zafarnos nosotros de la justa indignación que a veces nosotros tenemos en contra de aquellos que quiebran la ley o se apresuran delante de nosotros. Y como digo, pero si yo lo estoy haciendo, la norma desaparece. Y como digo, me convierto en un experto en gracia y misericordia. Porque cuando alguien más lo está haciendo, yo quiero justicia, pero cuando yo lo estoy haciendo, quiero gracia. Cuando yo lo estoy haciendo, quiero misericordia. Mientras estaba meditando en esto, me acuerdo porque a veces mi esposa me dice, ¿y por qué estás metiendo aquí? ¿Por qué estás metiendo acá? Y ese es la excusa, ¿verdad? Es que vamos deprisa. Y me dice, ¿y no piensas tú que los demás van deprisa también? Entonces nosotros tenemos maneras de excusarnos, si podemos decir así, cuando lo hacemos nosotros, demandamos que otros nos vean con misericordia, pero cuando ellos lo están haciendo, nosotros queremos justicia. Y aquí vemos nosotros en esta parábola, en algunos de los obreros, una actitud de merecimiento. O sea, nos merecemos esto. Y la parábola de Jesús aquí, como digo, no es una parábola donde a nadie se le está robando nada, nadie está recibiendo menos de lo que se merecía. Aunque los que trabajaron todo el día, aunque esos obreros sentían como que ellos sí estaban siendo abusados. Y a veces nosotros, como digo, nos identificamos con estos obreros, esta actitud, cuando nos relacionamos con Dios. Somos aquellos que trabajamos las 12 horas como los obreros en esta parábola. Y nosotros esperamos que se nos recompense en proporción a lo que hemos hecho. Aquí en el capítulo 19, si va conmigo al verso 27, antes de que Jesús dé esta parábola, ya les expliqué el trasfondo un poquito acerca de lo que pasó y sucedió antes de ello. Y Jesús le dijo, es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, dijo, que entre un rico en el reino de Dios. Y ellos se sorprendieron en gran manera. Pero en el verso 27, entonces respondiendo Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Note la pregunta, ¿y qué pues? ¿Qué pues tendremos? O sea, los ricos no pueden entrar al reino de los cielos, ok, se sorprendieron. Pero nosotros, Señor, lo hemos dejado, ¿qué dijo? Todo. O sea,
todo lo que estábamos haciendo, nuestra carrera, nuestro trabajo, todo para seguirte a ti. ¿Y qué tendremos nosotros? Ahora, Pedro aquí se identifica como esos obreros que sienten, nosotros hemos trabajado todo el día y tú le vas a pagar a ellos por una hora lo mismo que nos estás pagando a nosotros. Nos merecemos, ¿qué? Más. Y esa misma actitud la tiene Pedro. Nosotros hemos dejado todo. Ahora, ¿va a valer la pena que lo hemos dejado todo, Señor? ¿Qué vamos a tener? Y el Señor, con mucha compasión y gracia, y por eso les digo, les dice, ustedes que me han seguido, cuando yo regrese en la regeneración de todo, dice, ustedes se van a sentar sobre tronos, o sea, van a tener influencia, responsabilidad. Y todo aquello que haya dejado, hermanos, casas, tierras, no importa, por mi nombre recibirá 100 veces más. Como diciéndole, ok, ¿te estás preocupado porque has dejado todo por mí? ¿Y qué vas a recibir? Ahí está. Pero, y les da el principio, muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Porque el reino de los cielos, y empieza entonces a darles la verdad que acabamos de leer aquí en el capítulo 20. Y mucha gente hoy se siente de igual manera como Pedro. Yo es que he estado sirviendo al Señor por tanto tiempo, llevo años de servir al Señor, y sabe que una vez vino una persona que no conocía al Señor, pero venía para que orara por su abuelita. Y me dije, quiero que ore por mi abuelita. Dijo, ella era una mujer muy cristiana. Mi abuelita ha siempre estado en la iglesia, y él decía la palabra religiosa, es muy religiosa, y ella ha dicho todo eso y está muriendo de cáncer. Y mi pregunta es, tanto que ella ha hecho para servir al Señor y tantos años que ella ha servido al Señor, ¿por qué es que el Señor permite que ella tenga cáncer? Esa era la pregunta, como dando la impresión, y no era que él estaba siendo irreverente, simplemente la pregunta que él tenía. Tanto que ella ha orado, ha servido al Señor, ha ido a la iglesia, ha dado diezmos, todo, y mire, está en esa condición. ¿Y por qué es que Dios, o sea, que no aprecia a Dios que tanto tiempo que ella la ha seguido? Y una vez más, el sentir es, quizás se merece una mejor vida que eso. Pero todos tenemos muchas veces ese sentir, que Dios no hace lo que nosotros pensamos que debe hacer. Y tanto que yo he hecho, tanto que yo me he consagrado, tanto que yo he seguido al Señor, tanto que he soportado la obra de Dios, ¿por qué es que Dios no hace? ¿Y sabe cuándo nos sentimos peor que eso? Cuando vemos a alguien que apenas empieza en la fe y el Señor los bendice como si no hubiera mañana. Y decimos, órale, Señor, yo te he estado pidiendo un coche, mira el mío ya casi las llantas ya no, y le estoy pidiendo un coche, y luego esta persona se levantó en la iglesia a testificar que hace un año que se entregó al Señor y mira, ya tiene trabajo y tiene 2 coches. Y la actitud nuestra es, ¿no has visto todo lo que yo he hecho, Señor? ¿No has visto todo lo que yo he intentado para seguirte? Y así es como me recompensas. Así que uno del grupo de estos obreros sentía como que el propietario era injusto. Y los otros que trabajaron 1 hora nada más, ¿cómo piensan ustedes que ellos se sentían? A ver, ¿cómo? ¿Mal? ¿Los que habían trabajado 1 hora? ¿Se sentían qué? Gloria a Dios, ¿sabe? Y el Señor empezó en la parábola diciendo, págales primero a los últimos y luego a los primeros. Y los últimos que fueron contratados fueron los que trabajaron 1 hora o 4 horas, o los que estaban entre medio de ellos, ¿verdad? Pero los que trabajaron 1 hora les pagó primero y les dieron todo el pago de un día. Ahora, los que iban trabajando 1 hora, ellos iban pensando que pues vamos a recibir poquito, quizá ni para comer esta noche, ¿verdad? Porque acuérdense que ellos no tenían H-E-B ni nada de eso, tenían que trabajar, ganar y luego ir a comprar su comer. Entonces, pues ni para comer, yo creo y estaban ahí figurando, no, pues siquiera va a ser algo. Y luego llegan y, mire,
Así como usted se sentiría si trabajaron ahora. No, mira, ¿sabes qué? Te vamos a pagar todo el día. Órale. ¿Qué piensa usted del propietario? Qué generoso es el patrón. Y luego cuando los que habían trabajado todo el día vieron, ¿cuánto te pagaron? Todo el día. Sí, mira, qué bueno es qué bueno es el propietario. Y llegan ahí, órale, un denario. ¿Pero cómo? Dice, murmuraron en contra del propietario, del padre de familia. ¿Por qué? Porque nosotros, noten lo que dice verso 12. Los postreros, esos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho ¿qué? Iguales a nosotros. Los has hecho iguales a nosotros. ¿Cómo iguales a nosotros? Sí. O sea, les pagaste lo mismo. Pero nosotros, dice, soportamos la carga y el calor de todo el día. Y por eso el propietario les contesta y les dice, amigo, yo no te hago agravio, yo no te estoy robando. Yo te estoy dando lo que acordamos. Así que en la mente, en el pensamiento de los que trabajaron las 12 horas, es que si yo trabajo más, aunque tenga un acuerdo, me merezco más. O sea que el acuerdo no importa. ¿Por qué? Porque ahora veo que a otros les diste lo mismo. Pero eso no tiene que ver nada. Como les dice el propietario, amigo, tú conveniste conmigo por un denario, toma lo que es tuyo, pero quiero dar a este postrero como a ti, no me es lícito, aquí es la pregunta, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y muchas veces nosotros, como digo, en nuestro caminar con Dios, tomamos esta postura de estos que trabajaron todo el día. Y pensamos que en el reino de Dios, Dios tiene que bendecirnos a nosotros porque hemos estado más tiempo en el Señor, porque hemos hecho quizá algunas cosas más que otros. Y sabe lo que para nosotros nos molesta más, como digo, no es tanto cuando una persona nueva recibe bendiciones más que nosotros que hemos estado en el Señor por muchos años, sino que cuando nosotros conocemos a esa persona y cómo era, y sabemos que no se merece todo lo que le han dado. En nuestra mirada, esa persona no solamente no debe recibir, no se merece eso. Pero en esta parábola el Señor nos está dando en principio cómo opera el reino de los cielos. Y cuando nosotros venimos a Cristo, ninguno de nosotros merecíamos nada. Porque todos habíamos pecado en contra de Dios. Y la paga del pecado, dice, es muerte. Eso es lo único que merecíamos. Que Dios nos juzgara eternamente en el infierno por nuestra rebelión en contra de Dios. Pero Dios hizo algo. Y note usted de que Él fue el hacendado, el propietario. Él salió al mercado donde estaba la gente parada. ¿Y por qué no han ustedes trabajado? Nadie nos ocupa. O sea, no nos dice la Biblia por qué, los otros evangelios no dice por qué estas personas no se ocupaban, simplemente estaban ahí parados, no haciendo nada. Pero este hombre fue y los contrató. Vengan, yo les daré tanto. Hicieron un acuerdo. Y cuando nosotros venimos a Cristo, el evangelio nos trajo que si nosotros creeríamos en Él, tendríamos ¿qué? Vida eterna, tendríamos un lugar en su reino. Él nos prometió eso. Pero eso no ha cambiado. Tengas poco o tengas mucho aquí en la tierra, esa promesa no ha cambiado. Y tú acordaste con el Señor cuando viniste que si tú creerías en Él, Él te daría vida eterna y Él lo guardará. Por eso le dijo a Pedro, nadie que ha dejado nada por mí. En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre venga y se siente en su trono, dice, recibirán 100 veces más de lo que has dejado. Pero en el reino de los cielos no se recompensa por obras. Lo que Dios nos da es por gracia.
Nadie lo merece. Todos vamos a recibir la promesa de estar con el Señor para siempre. Pero nadie de ahí más, porque he trabajado más, porque he dado más, porque he sido más fiel, porque aquel no ha sido tan fiel como yo y porque lo bendice a él más que a mí. Y hermanos, todos tenemos esa batalla en algún día u otro. Pero esta parábola no es de a quién se le robó, sino a quien se le bendijo más de lo que merecía. Porque en el reino de los cielos es Dios que decide qué hace con su gracia. Es Dios que decide a quién bendice y a cuánto y en cuánto lo bendice. O a qué nivel lo eleva. Porque es gracia. Por eso Pablo decía, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y aunque era un blasfemo, aunque era una persona que estaba tratando de destruir la iglesia, Dios tuvo misericordia de mí, fíjese. Y me llamó a mí, apóstol. Aunque no soy digno, él decía, de ser llamado apóstol, porque yo perseguí la iglesia. Pero vemos aquí que Dios, el Señor, poniendo al padre de familia, al hacendado aquí como en el lugar de Dios, enseñar esta parábola. Dice en el verso 15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Es una pregunta. Quizás se la pongo de esa manera. Lo que usted tiene y Dios le ha dado, ¿no le es lícito a usted hacer lo que quiere con lo que tiene? Claro. Si es mío, yo puedo regalarlo, darlo, tirarlo, lo que quiera. Tengo que dar cuenta a Dios, pero es mío. Y si yo le quiero dar mi coche a alguien, no importa quién se enoje, es mío, yo se lo puedo dar. Pero a veces pensamos que Dios tiene responsabilidad hacia las criaturas, pero Dios no le debe nada a su creación. Todo lo que Dios hace por la creación es por bendecirla por su gracia, porque Él es bueno. Note lo que dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tú envidia porque yo soy bueno. Como digo, a veces nos enojamos con Dios cuando vemos eso que consideramos nosotros en nuestro pensar y en nuestros sentimientos como injusto. Pero Señor, yo te he servido todo este tiempo. Yo he llevado la carga y el calor del día y este escuincle apenas empieza y lo bendices así. Y al sentir o al actuar más bien de esa manera, damos a conocer que no entendemos la gracia de Dios. No entendemos la soberanía de Dios. No entendemos la justicia de Dios. Porque pensamos que Dios nos debe algo. Mire, en el capítulo 7 de Lucas, guarde su lugar aquí en Mateo, pero en el capítulo 7 de Lucas, vamos al Evangelio de San Lucas. Vemos a una persona aquí que el Señor tiene interacción con ellos. En el capítulo 7, verso 1, después que hubo terminado todas estas palabras, el pueblo que lo oía, al pueblo que lo oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión era un soldado romano, centurión porque estaba a cargo de 100 tropas de personas. El centurión dice, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, punto de morir. Ahora, este es un soldado romano que tiene un siervo, el siervo está enfermo y él se interesaba por su siervo. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús, note, y les rogaron con solicitud diciendo, es digno de que le concedas esto. O sea, Él es digno, Él merece, Señor, que tú le concedas esta petición que Él pide. ¿Por qué? Porque ama a nuestra nación, verso 5, y nos edificó una sinagoga. O sea, es una persona que
nos ha ayudado mucho. Los judíos vienen a Jesús. Él merece. ¿Por qué merece? Porque Él ama nuestra nación, ama la nación judía. Porque aunque Él es romano, aunque Él es un gentil, y no sabemos si Él era temedor de Dios o pagano, pero Él hacía esto por el pueblo judío. No nos dice la Biblia que Él lo llevaba a hacer, pero ellos lo reconocían. Y también nos edificó una sinagoga. O sea, si alguien es digno, Él es digno, porque las cosas buenas que ha hecho. Verso 6, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Fíjese qué tremendo hombre, este centurión. Y él quizás se pone sin saberlo en los zapatos de aquellos que trabajaron una hora, que saben, nos has dado más de lo que nos merecemos. Y el gozo de este centurión dice: no me considero ni digno de que tú vengas debajo de mi casa, ni que yo vaya a ti, Señor, pero solamente di la palabra y mi siervo será salvo, o será sano. ¿Y sabe cuál era el gozo de ese centurión? Recibir la petición que él había hecho por su siervo, pero también conocer que lo que él había recibido era inmerecido, aunque los judíos decían: él se merece que le hagas eso. Si alguien se merece, él se lo merece, porque ama a nuestra nación y nos ha edificado una sinagoga. Pero él dice: Señor, no soy ni digno de que vengas aquí bajo mi techo, ni yo me he considerado digno de ir delante de ti. Solamente di la palabra. Mire la fe que él tenía de que Jesús era uno que hacía milagros. Solamente di la palabra y yo sé que mi siervo será sano. Él entendía la autoridad. Y en Juan capítulo 21, ese centurión se identificaba como el que trabajó una hora, el grupo de obreros. Pero aquí en Juan 21 vamos a ver a Pedro. Y como le digo, Pedro era el que también había dicho: Señor, ¿y para nosotros qué? ¿Lo hemos dejado todo? ¿Y qué vamos a recibir? Estaba muy interesado en los beneficios que él iba a tener. Pero aquí en Juan capítulo 21, acuérdense, Juan era uno de los apóstoles también de Jesús y él está escribiendo esto. En Juan 21, el verso 18, Jesús le dice a Pedro, está hablando aquí a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías o te vestías y ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y él, dicho esto, añadió, ¿qué dijo? Sígueme. Eso le está diciendo a Pedro: cuando seas viejo, otro te va a vestir, te va a llevar a donde no quieras. Tú hacías como querías cuando eras joven, pero va a llegar el día cuando tú vas a necesitar esa ayuda. Y dijo: sígueme. Y Pedro, sabiendo nosotros que leemos la Biblia, el carácter de Pedro, dice la Biblia en el verso 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Quién es ese discípulo? Juan, el que está escribiendo este libro. Él era el discípulo amado del Señor, el que estaba cerca al Señor. Y dice, a quien al siervo o al discípulo a quien amaba Jesús, o sea que él venía caminando también. Y luego, verso 21 dice, y cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Ahora, Jesús le acaba de decir, cuando tú seas viejo, te van a vestir, te van a poner donde no quieras. Le dio saber que iba a vivir a su vejez, iba a ser una persona vieja, y en su vejez él iba a glorificar a Dios. Y después de oír eso, cambió de tema y vio a Juan que venía y dice, ¿y él? ¿Ve? Ahora empieza, ¿y qué de este? ¿Y qué le dice el Señor?
en el versículo 23. No, 22, perdón. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Es una pregunta así media calmadita, pero lo que Jesús le estaba diciendo es, ¿qué te importa a ti? ¿Qué a ti? ¿Qué te importa? Te acabo de decir a ti cómo vas a glorificar y tú no piensas en lo que te acabo. Como que alguien le dice algo, bueno, ¿y él? ¿Qué te importa a ti? ¿Qué le dice otra vez? Tú, sígueme. Porque como digo, a veces nosotros nos quejamos de, pero Señor, mira cuánto lo has bendecido. Y no te da gusto que lo bendecí. Pero ¿por qué te importa a ti? Señor, pero que no es justo. El reino de Dios no se trata de lo que te has merecido. ¿A poco tu salvación es por obras? ¿Quieres que sea justo contigo? ¿Quieres que te dé lo que es justo? Yo creo que no. Porque si te doy lo que es justo, lo que te mereces, no te va a gustar. Ah, no, Señor, gracias por la gracia. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto donde nos quejamos, Señor, y a veces la Biblia nos dice también que consideremos al impío que está viviendo una vida que nosotros quizá anhelamos. Mira, Señor, tan ricos, tienen trabajo, tienen casa y ni te conocen. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dijo el Señor a David? No pongas tus ojos en ellos. Ellos están caminando en un camino muy resbaloso. Ahorita parece bien, pero no tengas envidia del malvado. ¿Qué le dice el Señor? Tú sígueme. Y así nosotros somos dados muchas veces a decir, a quejarnos. Pero ¿y él? Y el Señor le dice, y si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme a mí. Y el Señor nos llama la atención a todos en esa manera. ¿Qué estás viendo a todos los demás? Tú sígueme a mí. Tú estás siendo fiel a mí. Tú estás caminando, te estás usando lo que yo te puse en tus manos. Estás siendo fiel con lo que yo te confié. Sígueme a mí. Que no hay nada que tú hayas dejado por mí, que cuando yo regrese no recibirás 100 veces más y disfrutarás de la vida eterna. Así que el Señor nos está aquí enseñando, aún en la vida de Pedro, cómo debemos nosotros de reaccionar y responder. Porque a veces, como digo, cuando vemos que alguien que no tiene el tiempo que nosotros tenemos en el Señor, no ha caminado, no ha pasado las pruebas quizá que nosotros hemos tenido que pasar, y quizá lo consideramos hasta una persona que realmente no merece nada. Porque mire, cuando usted lee la historia de Jesús en la cruz, y usted ve ahí a un hombre ratero que está muriendo por su crimen. De hecho hay dos, uno a cada lado de Jesús. Y Jesús le dice, cuando él le dice, Señor, uno le está reclamando, ay, bájate de aquí, bájanos a nosotros. Y el otro ladrón le dice, tú y yo estamos recibiendo lo que merecemos. Pero él no ha hecho nada mal. Y luego voltea a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, viendo el corazón arrepentido de ese hombre, le dice, ciertamente digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosa historia. Pero nosotros decimos, órale, espérame. Como decía un hermano pastor, espérame un rato, hermano. No, como que a ver. ¿Vivió una vida de ratero hasta lo último? Y ahí antes de morir se arrepiente y se mete al cielo así nada más. ¿A poco usted cuando lee esa historia no le dio también así algo? ¿Verdad? Pero ¿cómo? ¿Cómo es? ¿No se lo merece? No, pero ni tú tampoco.
Pero es que él vivió su vida desordenada, como ladrón hasta lo último, y a lo último se arrepiente y entra. ¿Cómo que no? Una persona me dijo una ocasión hace muchos años, pues entonces yo también voy a vivir así, y luego ya lo último, ya cuando me esté muriendo, me voy a arrepentir. Y le dije, ¿y tú me vas a invitar a tu servicio fúnebre? Dijo, ¿cómo? Sí, o sea, ¿me vas a mandar una invitación? Dijo, no creo. Digo, claro que no, porque tú no sabes cuándo te vas a morir. Te puedes morir ahorita de un infarto inmediatamente y no tienes tiempo para hacer nada más. Y segundo, que el arrepentimiento no es algo que tú creas en tu corazón. El arrepentimiento es una gracia de Dios. La Biblia dice que la bondad de Dios te conduce al arrepentimiento. Si tú rechazas la bondad de Dios, ¿tú crees que tú te vas a arrepentir de corazón? No. Dios concede arrepentimiento, dice la Biblia. Así que el arrepentimiento aún, como la fe, es un don de Dios. Porque es por gracia. Porque Él lo hace. Y nosotros a veces leemos esas historias porque no entendemos la verdad que Jesús acaba de enseñar aquí en el capítulo 20 de Mateo. En el reino de los cielos, el rey decide a quién le da y cómo le da y cuánto le da. ¿Y sabe lo que nosotros debemos de hacer como creyentes? Lo que Dios nos ha impartido, lo que Dios nos ha dado, sea poco, sea mucho, debe de llevarnos a una vida de agradecimiento a Dios. Te agradezco, Señor, por lo que me has dado. Y por lo que no me has dado, porque a veces no nos los da Dios porque no somos capaces de llevarlo adelante. En el capítulo 20, regresamos ahí. Así que los que trabajaron una hora en esta parábola estaban agradecidos, reconocían la generosidad de el propietario, pero los que trabajaron todo el día murmuraron y estaban enojados. ¿Por qué? Porque me merezco más, me debes más. Una actitud de merecimiento es muy común en aquellos que no han entendido la gracia, ni han abrazado y aceptado la majestad y la soberanía de un Dios que tiene derecho a hacer con lo que es de Él, como a Él le place. Porque todo le pertenece a Él. Así que la maldad aquí no era lo que los obreros sentían que era una injusticia del propietario. La maldad aquí era la actitud de merecimiento que los obreros pensaban que ellos deberían o eran rectos en tener. En Job capítulo 41 y el verso 11, lo puede ver aquí en la pantalla. Dios le pregunta a Job, le hace esto, ¿y quién tiene alguna cuenta que cobrarme? O sea, ¿a quién le debo? Está diciendo el Señor. ¿Quién tiene cuenta alguna que cobrarme? Mío es todo cuanto hay abajo los cielos. Pablo repite esto en el libro 11, el capítulo 11 de Romanos. ¿Quién le ha dado a él primero que ahora Dios esté comprometido a volverle? ¿Qué le hemos dado a nosotros a Dios? Señor, pero te he dado toda mi vida, he servido, he seguido. Pero el Señor nos contesta, pero yo es el que te mantengo vivo. Señor, te he dado de mis diezmos y mis ofrendas, pero todo lo que tienes yo te lo di. Me acuerdo hablando con una persona una ocasión dijo, pero yo trabajo, yo doy mi fuerza y todo. ¿Y quién te da la fuerza? ¿Tú conoces a alguien que está enfermo y no puede trabajar? Sí, y no eres tú ese. Dale gracias a Dios. Que por gracia no estás tú en la cama tirado donde no puedas trabajar. Puedes trabajar porque Dios te da fuerza. Puedes trabajar porque Dios te da un día nuevo para que tú puedas llevar adelante. Y debemos ser agradecidos con nuestro Dios. Puedes decir gloria a Dios. Por eso el Señor le hace esa pregunta a Job.
¿Quién tiene alguna cuenta contra mí para cobrarme? Que yo le deba. Si todo en el cielo, todo en la tierra es mío. Así que Dios declara su libertad de una obligación a la creación. Dios acerta su soberanía. En el capítulo 20 de Mateo que acabamos de leer, Dios acerta su bondad en tratar con todos los seres que hemos pecado. Pero una cosa, hermanos, en la soberanía de Dios, en la bondad de Dios, que debemos de saber, Dios nunca actúa injustamente contra ninguna persona. Todos los actos de Dios son justos. Por eso cuando ellos se quejaron en la parábola, pero nosotros llevamos la carga y el calor del día, Él les dijo, yo no les he causado ningún agravio. ¿Ustedes no convinieron conmigo por esto? Sí. Ok, ahí está. Pero si yo quiero bendecir y dar a otros de lo mío, ¿por qué ustedes son envidiosos? Porque yo soy bueno. Y nos llama el Señor la atención ahí. Y que a veces nosotros somos así. Y empecé diciendo que a veces sentimos que algo es injusto, pero no es. Es nuestro sentimiento solamente. Y como esos obreros sentimos que nos está robando, pero ¿cómo te estoy robando? ¿Porque le doy más a otro de lo mío? Y a veces sentimos que algo es injusto, pero no es injusto. Y por eso dije que los sentimientos no son el barómetro para nosotros llegar a la verdad. Porque a veces aún nuestros propios sentimientos nos engañan. Pero la verdad de Dios permanece firme. Y quiero terminar aquí en Mateo capítulo 19. Vamos al capítulo 19 una vez más. Del libro de Mateo, verso 28. Quiero leerla otra vez porque quiero que nos quedemos con esta palabra del Señor. Que Él nunca actúa injustamente, en ninguna manera, con ninguno de nosotros. Y le dijo a Pedro y a los discípulos, en el verso 28 de Mateo 19, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, ahí está, ustedes que me siguen, dice, tendrán este beneficio, se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y también cualquiera, todos digan cualquiera, o sea, de los que me siguen está hablando, que haya dejado casa, hermana, hermanos, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y esta es la promesa de Dios, la promesa del Señor para todos nosotros los que seguimos. Así que nunca pensemos, pero es que Dios ha actuado injustamente conmigo, no me ha tratado como los otros. Por eso le dije, cuando a mis hijos les daba a uno y al otro no, se sentían como que estaba siendo injusto. ¿Pero era injusto? No. Soy padre. Lo que yo les doy a mis hijos, yo se los doy porque yo quiero, no porque ellos se lo merecen, porque es mío, es de mi esposa. Como yo le decía a mis hijos, cuando yo me muera, la herencia que va a quedar no es suya, es mía. Yo se las dejo, pero ustedes no son los guardianes de ella, solo que yo se las deje. Y nosotros tenemos que entender eso y enseñar eso a nuestros hijos, para que ellos un día no se sientan como que merecen que Dios haga esto, así como merecía yo, mi padre. Una de las actitudes que a mí, en mi familia, mis hijos, siempre he tenido, que cuando uno de mis hijos me reclama como que merece, no se los doy. Y les he enseñado, lo que yo tengo es mío, es de tu madre. Tú no lo mereces, te lo vamos a dar, te lo vamos a dejar, pero no porque lo mereces, porque nosotros queremos. Y así Dios nos dice, yo te voy a bendecir porque yo soy bueno, no porque tú te lo mereces, sino lo que nosotros merecemos no queremos, porque ese merecimiento nos llevaría a ser apartados y juzgados por Dios. Así que damos gracias que tenemos un Dios bueno, un Dios soberano, un Dios que nos trata por gracia. Así que seamos agradecidos, demos gracias al Señor. Padre, en esta mañana te doy gracias por la bendición que has traído a nuestras vidas en la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Y para nosotros, Señor, que te conocemos, entendemos, eso es suficiente. Si nunca con ninguna otra cosa más nos bendecerías.
Tu presencia en nuestra vida es nuestra bendición. Te agradecemos, Señor. Y por todo lo demás que nos has dado por gracia, te decimos, Señor, gracias. Gracias porque siendo inmerecidos, tú te ha placido a ti darnos, Señor, el reino. Gracias, Señor. Ayúdanos para vivir como seres agradecidos, como aquellos que entendemos, Señor, que en el reino de los cielos tú bendices por tu gracia a quien a ti te place. Y gracias, Señor, por todo lo que has hecho por mí. Te agradezco en el nombre de Jesús. Llévanos de este lugar, Señor, y que meditemos en esa verdad de que tú, Señor, nos has traído a tu reino. Nos has bendecido más de lo que nosotros merecemos. Y por eso te damos la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.